Y ahora sí, profesora. Ya, mira, ve, tú lo que estás estableciendo aquí básicamente es un estudio correlacional y que puede ser un correlacional comparativo, un correlacional con tres variables. En este estudio correlacional, las tres variables, funcionalidad familiar, habilidades sociales y adicción a las redes sociales, estás estableciendo posiblemente una relación lineal entre ellos, ¿no? Y tu población tiene la característica de violencia o no violencia. Es decir, tú no estás investigando la violencia en sí como variable, sino como característica de tu población. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es primero definir a qué le vas a llamar antecedentes de violencia, ¿no? Me imagino que puede ser castigo, castigo físico, castigo psicológico, etcétera. Ahí tú puedes establecer una ficha de tipo tamizaje, porque no es un test, donde los chicos respondan de manera, ¿qué te digo? De una manera rápida, ¿no? Si fueron, no fueron, si recibieron, no recibieron violencia. Establecer cuáles van a ser para ti los criterios para identificar a los chicos que supuestamente o que perciben haber recibido violencia y en función a los grupos que ya se te forman, haces un estudio comparativo, ¿no? Correlacional comparativo, donde cómo es la funcionalidad familiar, las habilidades sociales y la adicción a las redes sociales en chicos con antecedentes de violencia y en chicos que no presentan antecedentes de violencia, ¿no? Yo Entonces, estaba, como te digo, disculpe, yo sí, estaba pensando, eh, ¿cómo se llama? En este caso, ¿no? Como siempre como cuando son de las dos variables, siempre hay la variable dependiente y la independiente. Bien. en las correlaciones no. No existen esa clasificación, salvo que sea explicativo, un causal explicativo sí, pero en las correlaciones, si es que esto es un estudio correlacional, pero si es un estudio explicativo, ya no utilizas no utilizas pruebas de correlación, sino análisis factorial para saber cuál de ellos tiene mayor influencia sobre las otras. Ya no se hace un estudio con R de Pearson o Spearman, no se hace un análisis factorial, como si todas fueran variables. Y dentro de todas estas variables, mejor dicho, todas sus dimensiones ingresan y cuáles de ellas se relacionan fuertemente con cuáles. Entonces ahí sí estamos hablando de un estudio causal Claro, porque explicativo. yo lo estaba tomando como trabajando, ¿no? Funcionalidad familiar, Ujú. habilidades sociales. O sea, dependiendo si esto tiene mayor o menor grado, ya van a ser lo que va a ocasionar va a ser la adicción a las redes sociales, como por así decirlo, un método de escape de la funcionalidad familiar, que no tienen buena funcionalidad, que tienen escasas habilidades sociales. Entonces van a buscar como tipo refugio o su zona de confort, las redes sociales. Ya es una explicativa. En todo caso, la funcionalidad familiar y las habilidades sociales podrían ser las dos variables independientes. Y si estamos hablando de una explicativa, de una causal explicativa, y adicción a las redes sociales sería la única variable que estaría en relación a cualquiera de ellas. Ahora, ¿cómo vas a saber cuál de ellas influye más, ¿no? sobre la adicción? Em, Posiblemente una de ellas podría ser mediadora, ¿no? Las habilidades sociales. Pero, a ver, ahí tienes que establecer claramente marco teórico muy bueno de las tres variables y un marco metodológico también, un diseño bastante profundo en el sentido de que correlacionalmente no vas a encontrar eso que tú piensas, pero sí de manera explicativo-causal sí, porque el procesamiento de los datos que tú obtengas no lo vas a hacer de tipo correlacional, porque la correlación puede ser lineal o puede ser básicamente triangular. Sin embargo, ninguno de los resultados de correlación te dice quién influye más sobre el otro, solamente te da un índice de correlación, diferente a lo que es una exploración de tipo, un análisis factorial, ¿no? Ya Como si cada una de... lo que usted me Así estaba es. diciendo al inicio, que entonces que digamos que se toma el test
y visualizar, según lo que se vaya a salir en los resultados estadísticos, qué, qué Si variable tú o qué no, dimensión de las si tú variables tiene relación con planteas, las otras. así es, correcto. Si tú planteas un análisis explicativo causal, definitivamente tu tratamiento tiene que ser en función a encontrar qué variable es la que influye más o menos sobre qué otras variables. Pero basado a Así es, qué. O sea, digamos en este caso, en tu teoría, podrían, podrían, ¿cómo? en tu marco teórico. O sea, basado en tu marco teórico, tú planteas ello, porque en tu marco teórico tu funcionamiento familiar, tienes que demostrar que hay estudios, ¿no? Que se han encontrado que hay estudios, obviamente, que a menor funcionamiento familiar hay mayor adicción. Y también tienes que demostrar que a menor habilidades sociales hay mayor adicción. Eso se supone que ya está demostrado. Tú quieres saber de ellas, cuál de ellas influye más sobre adicción a las redes sociales. Puedes Entre plantear, funcionabilidad y así habilidades, es, ¿cuál de las dos hace puedes que plantear, sea mayor adicción? o así es. Pero eso ya está demostrado en investigaciones, ¿ah? Porque tú te estás planteando tres variables. La forma en que tú te estás planteando las variables, así como de manera lineal, funcionalidad familiar, habilidades sociales y adicción, estás planteando una relación entre ellos de tipo plana, ¿no? De que la una puede estar relacionada con la otra a cierto nivel y la otra con esta y esta con la uno. O sea, más o menos como una relación triangular, ¿no? Pero ninguna de ellas, ninguna de los análisis correlacionales te dice cuál influye más sobre la otra, a pesar de que tenga mayor significancia, a pesar, y que tenga un mayor, digamos, tamaño del efecto, porque la relación es plana, o sea, va de la una a la otra y de esta a la tercera y de la tercera a la primera, no las tres juntas. Ahora, si tú en tu marco teórico hay una explicación teóricamente de que las adicciones, ¿no? Tienen como factores de riesgo la funcionalidad familiar, una baja funcionalidad familiar y una carencia de habilidades sociales, tú lo puedes probar haciendo un estudio de tipo correlacional, de tipo causal explicativo. ¿Qué significa? Que vas a explicar la adicción a las redes sociales en función a los niveles de la funcionalidad familiar del estudiante y a los niveles de las habilidades sociales. El tratamiento de esas variables son a través ya no de procesamiento correlacional, sino de procesamiento factorial, para establecer cuáles son, sí, efectivamente, las variables que influyen más sobre las otras. Siendo que en este sentido, adicciones sería una variable dependiente de funcionalidad familiar y de habilidades sociales. Ujú. Claro, obviamente que sí, o sea, la adicción vendría a ser la dependiente y tanto funcionalidad como habilidades serían las Es independientes. correcto. Ahora, como te digo, todo ello tiene que estar enmarcado en una teoría, porque tú no vas a hablar de manera independiente de cada variable y teóricamente no estás probando nada. O sea, la teoría es la que tiene que sustentar que efectivamente, ¿no? En estudios se ha encontrado tal cosa y tal cosa. De repente se encontró de manera aislada, pero no de manera junta, que es lo que tú estás pretendiendo, ¿no? Entonces, tú quieres saber si realmente cuál de ellas es más influyente sobre las adicciones, ¿no? La funcionalidad familiar, los, este, las dimensiones de funcionalidad familiar o las habilidades sociales, o ambas juntas, complementan y realmente las dos podrían constituir factores protectores o factores de riesgo para la adicción a las redes sociales. Es un Mm, poco ver la teoría epidemiológica. ya. Profesora, usted me había comentado de que había algunas correcciones que hacer en en el contenido, Era tu carátula. la He carátula. visto acá, pero define bien, ya, en cuanto a tus tres variables, entonces, ahora, otra cosa que te puedo decir,
La institución a ti te va a dar permiso para que coloques el nombre de la institución, porque No s- tu, tu título estaría en función también, así la institución te da el permiso para usar el nombre, porque tú puedes colocar en una este, institución estatal del distrito tal, o en pero, una institución privada, pero no sería más pero grande el nombre. sí, pero en este caso es una sugerencia, ¿no? El tema del nombre. Ya en todo caso podríamos poner, ¿no? Podría quedar en funcionalidad familiar, habilidades sociales y adicción a las redes sociales en estudiantes con antecedentes de violencia, en estudiantes de secundaria con antecedentes de violencia. ¿Podría ser? Sí, pero te piden una marcación territorial. O sea, la otra característica del título es que esté enmarcado dentro de un límite territorial. ¿De dónde? Pitágoras obviamente es un límite territorial, ya la podría yo ubicar a través de Google Maps, pero territorialmente, ¿de qué estudiante estamos hablando? ¿De dónde? ¿De un distrito? ¿De una provincia? ¿De dónde? Pero todo eso no vendría a ser ya en lo que no lo metería en introducción o en marco teórico, creo. No, no en el título. El título tiene todas esas características. El título debe mostrar claramente las variables de estudio, la población de estudio y la ubicación geográfica. Son características del título. Te pon- De hecho, como son tres variables, podría justificarse el tema de pasar de las 20. No hay, como te digo, límite. Esa es una disposición de la universidad, sí, y es una propuesta. Si justifica colocar el título de esa manera, sí, lo puede justificar, así que eso es secundario. Ahora, empieza a trabajar ya en el, en el modelo, ¿no? Ya de la universidad. Aquí, por ejemplo, en mi caso, el nombre de la asesora va con el grado, va con el título y va con el ORCE. Profesora, Y eso disculpe, ustedes, yo estaba buscando el modelo que mis compañeros estaban mencionando y ajá, no logré encontrarlo. está en está, a ver, ¿dónde lo he colocado? Si los he colocado en el Drive. ¿Tienes acceso al Drive? No, profesora. A ustedes no, creo que no tienen Drive. Sí, sí tienen Drive. Y ya, si no, en todo caso, está dentro de lo que es información general. Hay varias carpetas y hay una de las carpetas a ver, lo voy a buscar ahorita, ¿ya? Porque tienes que entrar al aula donde dice, donde está C6T1 de teoría. A ver, la vamos a buscar un ratito. Te voy a enseñar dónde está. Presentación, cronograma, documentos normativos, estilos de redacción, tutorial, plantilla. Acá está. Plantilla, modelo, proyecto de investigación. Espérate. A ver, deja de compartir para mostrarte dónde Ok, está. listo. Mira, ve. Donde dice información general, está la presentación, el cronograma de actividades, el foro de presentación, los documentos normativos, que son básicamente las guías, ¿no? Donde están las líneas de investigación, la estructura, los protocolos de sustentación, reglamento de propiedad intelectual, etcétera, el código de ética que lo van a utilizar. Y después tienen ustedes aquí, acá, dice plantilla, modelo, proyecto de investigación. Ahí hay una plantilla. Ah, ya. No les está oculto, discúlpame. Con razón nadie lo encuentra. Ok, está oculto. Ahora sí, con razón todo el mundo pescado. Está acá, plantilla, modelo, proyecto de investigación.
Y este artículo de revisión sistemática que no se va a hacer, ¿no? Eso no es necesario, pero está el modelo de proyecto cuantitativo. Sí, es Mm, el único que se logra visualizar. y porque los otros son para cualitativo y para revisión sistemática, ¿no? Ya, Este, profesora, entonces ahí está. lo que vendría a ser la redacción de lo que se tiene presentado, cómo está, mejor dicho, el contenido? La parte de introducción, la problemática de tus tres variables, en el caso tuyo, de las tres variables, ¿correcto? Sigue, a ver, usa la carátula del modelo, ¿ya? Ya, profesora. En introducción, tú tienes la problemática de las tres variables, ¿correcto? Estás hablando de la familia, pero te estás diversificando. Bueno, ya, uno de ellos es funcionamiento familiar, ¿correcto? Ya, ok, pues está bien, pues empiezas con familia, ok. Luego, va directamente al tema de lo que es funcionamiento familiar, investigaciones sobre funcionamiento familiar, problemáticas sobre funcionamiento familiar con estadísticas. No es un marco teórico lo que estás haciendo en introducción, tú estás haciendo la problematización. En la problematización, obviamente, tienes que definir la variable, en este caso, funcionalidad familiar. Puedes hacer una introducción acerca de la familia y luego, ya una vez que has hablado o de, digamos, definido funcionalidad familiar, ahora vas a contextualizar la problemática de la funcionalidad familiar tipo embudo a nivel internacional, nacional, local, ¿no? Y si tú estás pensando hacer en el distrito, generalmente funcionalidad familiar como una forma de vida, ¿no? De tipos de organización de las familias. Si tú hablas de violencia, estás entrando a otro tema. Y luego de esto, hace lo mismo con la segunda variable y lo mismo con la tercera variable. Una vez que has hecho eso, ves algunos antecedentes de estudio, ¿no? ¿Qué dicen los antecedentes respecto ya al problema, al tema tratado, ¿no? Si hay estudios que han encontrado relación entre la variable uno, la variable 2, la variable 3, las tres juntas, las dos juntas, etcétera. ¿Qué dicen estos estudios? ¿Qué es lo que no dicen? ¿Qué es el vacío del conocimiento? O sea, ¿qué es lo que falta investigar? Tal vez justamente el hecho de que tú encuentres investigaciones donde ya está ampliamente estudiado la funcionalidad con el tema de las adicciones o ¿cuál es tu otra variable? Funcionalidad familiar, No, no, habilidades ya, y la otra. sociales. Ok, y habilidades sociales relacionadas ya con el tema de adicciones a las redes sociales. Puedes tú hacer uso de algunos antecedentes, de los resultados de esos antecedentes, solamente en un párrafo, y plantear el hecho de que no hay digamos, no hay estudios que indiquen realmente cuál de estas variables tiene mayor importancia o influencia sobre como factor de riesgo o como factor protector para el tema de la adicción a las redes sociales, ¿no? Y entonces ahí puedes plantear el vacío del conocimiento y sustentar, ¿no? El tema de por qué estás investigando tú las tres variables. Entonces, eso lo vas trabajando, lo tienes que ir trabajando variable por variable, la problemática de cada variable y luego investigaciones acerca del estudio de las tres variables, ya sea aisladas o juntas, y plantear, hacer tu formulación de la pregunta de investigación y después de ello vienen tus objetivos. En tus objetivos, más o menos, estás planteando el diseño, qué es lo que quieres hacer con tus variables, ¿no? Si las vas a correlacionar, las vas a explicar. Y acá, como tú pones cómo se relacionan, lo estás planteando de manera correlacional. ¿Ves? Cómo se relacionan la funcionalidad familiar, las habilidades sociales y la adición a las redes sociales en estudiantes, etcétera. Ok, pero no es lo que tú me estás diciendo. Tú me estás diciendo que quieres saber si la una influye sobre la otra. Entonces tienes que buscar estudios explicativos.
donde se haya demostrado si la una influye o no influye sobre la otra, o teóricamente. Ya eso lo haces en tu marco teórico, pero en tu planteamiento de problema, tú me tienes que presentar el problema de la manera en que tú me lo has dicho. ¿Qué es lo que tú quieres saber? Hay estudios correlacionales, hay muchos estudios correlacionales, incluso tú puedes ahí plantear ese vacío del conocimiento respecto a que sí, todos están correlacionados de manera lineal, pero en ninguna de las investigaciones o los estudios que tú has visto sobre estas variables se establece si realmente alguna de ellas es mediadora o la otra influye más sobre, o puede ser, como te digo, cuando hablamos de influencia, generalmente hablamos como factores de riesgo o factores protectores, ¿no? Y entonces, si alguno de ellos, ¿no? Las dos variables juntas son unos factores que van a predecir, eh, son factores que van a predecir la presencia de adicción o la ausencia de adicción, ¿no? O uno de ellos es más preponderante sobre los otros factores. Eso sí es un estudio de tipo explicativo y aquí sí la pregunta sería cómo influye. ¿Cómo influye la funcionalidad familiar, las habilidades sociales en la adicción a las redes sociales? Cambiaría la pregunta. Y ahora sí vienen los objetivos, ¿no? Bueno, tu justificación y después de ello tus objetivos. Y en tus objetivos tienen que estar planteados en función al diseño que vas a plantear, que es un diseño de tipo explicativo. Profesora, hay algo que a mí me confunde, es con respecto ¿Ya? a la teoría. Si bien es cierto, acá dicen, ¿no? El presente estudio se justifica a nivel teórico y todo esto, bien, pero cuando yo le escuché hablar a usted que dice que tenemos que buscar teorías que puedan avalar al estudio, ¿a qué hace referencia? Eso Porque es en el marco teórico. Eso es en el marco teórico. Tu estudio tiene que ser avalado por una teoría, teorías generales y un enfoque teórico específico. por así decirlo, digamos, ¿no? Que una teoría, Por ejemplo, ya, mira, la teoría de las habilidades sociales parte de dónde? De la teoría de un enfoque cognitivo-conductual. Las habilidades sociales se aprenden, no se nace con habilidades sociales. La funcionalidad familiar, para funcionalidad familiar, tú tienes la teoría ecológica, ¿no? Tienes la teoría de el aprendizaje social de Bandura respecto a cómo las familias aprenden a funcionar bajo ciertos roles y también cómo perpetúan ciertas conductas. Además, tienes la teoría sistémica respecto a lo que es familia y funcionalidad familiar, ¿no? La familia disfuncional, la funcional, de acuerdo a Minuchin. Entonces, esos son los respaldos teóricos que explican tus variables. A eso me refiero, y eso no se hace en introducción, eso se hace en marco teórico. ya, ya, pero lo podría... Usted dijo que tenemos que buscar una teoría que pueda entrelazar los tres, ¿verdad? Y si yo pongo una teoría Efectivamente. para cada uno, El tema está en que cuando tú utilizas instrumentos, básicamente tus instrumentos deberían estar uniformizados en función a casi una misma teoría, porque pongamos que tú utilices para definir funcionalidad familiar, sistémico y adicción a las no, adicción a las redes sociales definitivamente tiene que ver con el psicopatología, ¿no? Pero habilidades sociales, tú las quieras ver desde un punto de vista psicodinámico o humanista. No vas a encontrar instrumentos que te puedan evaluar habilidades sociales desde este punto de vista dinámico o humanista, porque no hay. Tiene que ver con la entrevista, nada más, es cualitativo. Entonces, el marco teórico por lo menos debe haber una congruencia, ¿no? Entre la forma de enfocar cada una de las variables, la forma de abordarla, la forma de definirla. Y puede ser que haya elementos comunes, no necesariamente que sean las mismas teorías, pero sí puede estar enmarcado dentro de una misma teoría general. Funcionalidad familiar generalmente está enmarcada en teorías ecológicas, generalmente. Y
También hay teorías que hablan también de la funcionalidad familiar, pero por ejemplo es la sistémica. Y la sistémica tiene que ver con teorías que colindan un poco con se derivan un poco del psicoanálisis, el chivo expiatorio, todos los términos que tiene. Em, entonces vas a terminar, yo te digo, replantea si lo que tú quieres es un estudio causal. La pregunta está planteada de manera correlacional para que establezcas bien tus objetivos. Y eso lo vamos a ver en marco teórico, más o menos cómo vas a abordar tus teorías. Ya, profesora. Listo. Ok, sube igual tus avances, ¿ya? Ya está. Vamos a El hacer. avance era de esto. Es de Es, intro. Yo lo voy a corregir. Pero, o sea, en función a lo que me estás presentando, en función a lo que me estás presentando y no en función a lo que tú me has comentado, aparentemente está siguiendo la línea que tú estás planteando. Todavía no lo he leído bien, ¿ya? Yo lo voy a revisar. ya, ya, profesora. Ujú. Recording stopped.